El sol del desierto caía como plomo derretido sobre el mercado de Dust Creek, un pequeño asentamiento donde el polvo se mezclaba con el olor a cuero y sudor. A esa hora del mediodía, los hombres buscaban sombra bajo los toldos de lona. Las mujeres regateaban por mantas y los caballos relinchaban inquietos ante el calor. Entre ellos Luke Merren, un vaquero alto. De mirada tranquila pero cansada, caminaba con paso firme. Había cabalgado 3 días desde su rancho al norte, siguiendo el rumor de que en aquel mercado un jefe apache ofrecía caballos resistentes, más veloces que el viento que soplaba desde las colinas rojas. Su propio corcel había muerto la semana anterior, víctima de una serpiente de cascabel, y sin un caballo, Luke no era más que un hombre perdido en la frontera. Se detuvo frente a un grupo de apaches. El jefe, Aquina, era un hombre mayor, con el rostro surcado por el tiempo y los ojos como brasas apagadas que aún guardaban fuego. A su lado, varios jóvenes guerreros observaban en silencio, con el orgullo de quienes no necesitaban hablar para imponer respeto. El caballo que Luke buscaba estaba allí, negro, de crin brillante, con una cicatriz blanca en el cuello y una fuerza que parecía contener el desierto entero. «Bonito animal», dijo Luke, inclinando ligeramente el sombrero. «Dicen que corre más que el viento del norte». El jefe lo miró sin mover un músculo. «El viento no tiene dueño», respondió Aquina con voz grave. «Pero este caballo sí». Luke sonrió apenas. «Tal vez podamos llegar a un acuerdo. Tengo $12 en monedas de plata». Hubo un silencio espeso. Uno de los guerreros apaches soltó una carcajada breve como si oyera un chiste, pero Aquina no se movió. Miró a Luke durante largos segundos, evaluándolo como si midiera algo más que dinero. Luego asintió lentamente. $12, repitió, pronunciando cada palabra con un peso ritual. «Es un buen precio si lo que ofreces vale tanto como lo que tomas». Luke, sin entender del todo, sacó el pequeño saco de cuero y lo dejó caer sobre una manta. Las monedas tintinearon. «Trato hecho», dijo. El jefe apache extendió la mano, pero en lugar de tomar el dinero se volvió hacia sus hombres y murmuró algo en su lengua. 2 jóvenes mujeres salieron de entre las tiendas caminando en silencio. Una llevaba una trenza larga, su rostro serio y sereno. La otra tenía una sonrisa curiosa, casi infantil. Ambas vestían con mantas de colores y sus ojos se clavaron en Luke con mezcla de timidez y determinación. Aquina señaló primero al caballo, luego a las jóvenes. «El caballo es tuyo», dijo. «Y ellas también». Luke frunció el ceño. «¿Ellas?» El jefe asintió con solemnidad. «Forman parte del trato. 2 hijas mías, Naila y Sally. Desde hoy te acompañarán. Te servirán, te protegerán y tu destino estará atado al de mi pueblo». Luke dio un paso atrás sorprendido. «No, espere. Yo vine a comprar un caballo, no personas». Aquina alzó una mano ofendido. «No las compras, las recibes. Son el lazo de este acuerdo. Un trato entre pueblos no se sella con dinero, sino con vida. Si las rechazas, rompes el pacto y ofendes al Gran Espíritu». El murmullo de los guerreros se hizo más denso. Luke sintió el aire volverse pesado. Comprendió que cualquier palabra maldicha podría convertirse en una chispa mortal. «No quiero faltar al respeto», dijo despacio. «Solo necesito el caballo, nada más». Aquina lo miró fijamente. «Entonces toma el caballo y espera la desgracia». Hubo algo en esa frase que heló la sangre del vaquero. Luke sabía que los apaches creían en presagios, y aunque él no era hombre supersticioso, la convicción en la voz del jefe lo hizo dudar. Finalmente suspiró. «Muy bien», dijo. «Que vengan entonces, pero solo hasta que regrese a mi rancho. Después volverán con usted». El jefe no respondió, solo inclinó la cabeza, como quien acepta un destino ya escrito. Naila y Sally se acercaron, una con la mirada de quien ya ha visto el dolor, la otra con la curiosidad de quien apenas empieza a conocer el mundo. Luke montó al caballo, y ellas caminaron tras él descalzas, sin quejarse del polvo ni del calor. Mientras se alejaban del campamento, el vaquero no pudo evitar mirar atrás. Aquina los observaba desde lejos, el viento agitando su penacho de plumas, con una expresión que no era ni tristeza ni orgullo, sino profecía cumplida. Y así, por $12, Luke Merren no solo compró un caballo, compró el comienzo de un destino que no había pedido, y 2 almas que cambiarían el suyo para siempre. El camino hacia el norte era largo y polvoriento. Luke Merren cabalgaba en silencio, el sol cayendo sobre su sombrero y el sonido del cuero del caballo marcando un ritmo constante. Detrás de él, Naila y Sally caminaban sin hablar. Sus pasos descalzos apenas levantaban polvo. Eran figuras quietas, sombras entre el desierto dorado y las rocas rojas. Luke no sabía qué hacer con ellas. Había prometido llevarlas por un tiempo, pero cada kilómetro que avanzaban lo hacía sentirse más incómodo. No eran sirvientas, y mucho menos esclavas. Y aún así se mantenían a cierta distancia de él, observándolo con una mezcla de respeto y desconfianza.
El caballo, que había decidido llamar Shadow, se comportaba como un animal salvaje domado solo por el instinto. Luke lo admiraba. $12 bien gastados, murmuró, dándole una palmada en el cuello. Pero cuando giró la cabeza hacia las jóvenes, la conciencia le pesó. $12. Y 2 mujeres enviadas como parte de un trato que nunca pidió. Al caer la tarde, acamparon junto a un arroyo. Luke encendió una pequeña fogata mientras las hermanas recogían ramas y piedras. Se movían con una coordinación silenciosa, como si compartieran pensamientos. Naila se encargaba del fuego, Sajli del agua. Cuando el vaquero sacó una lata de frijoles, Sajli se acercó extendiendo una mano. «Nosotras cocinamos», dijo con un acento ligero, su voz dulce pero firme. Luke dudó, pero terminó cediendo. La joven abrió la lata con habilidad, vertió el contenido en una pequeña olla y lo mezcló con hierbas secas que había sacado de su bolsa. En minutos el aire se llenó de un aroma inesperadamente agradable. «¿Qué es eso?», preguntó Luke. «Hoja de luna», respondió Naila sin mirarlo. «Da fuerza al cuerpo y claridad al espíritu». El vaquero asintió incómodo ante su tono distante. «Agradezco lo que hacen, pero no tienen que servirme». Naila lo miró por primera vez, sus ojos oscuros como la noche que caía. «No te servimos. Cumplimos el trato». Esa frase lo atravesó más que cualquier reproche. No supo qué responder. Mientras comían, Sally se sentó frente al fuego y comenzó a cantar algo en apache. Su voz era suave, casi un susurro que se confundía con el viento. Luke, sin entender las palabras, sintió que había algo sagrado en ese canto. Una plegaria tal vez, o una historia antigua. Naila observaba el fuego en silencio, las manos entrelazadas sobre las rodillas. «Tu pueblo canta mucho», dijo Luke, intentando romper el hielo. «Cantamos cuando el espíritu necesita hablar», respondió Naila. El vaquero bajó la mirada. No había nada más que decir. Esa noche, mientras el fuego se apagaba, Luke extendió su manta a un lado del arroyo y les ofreció otra a ellas. «Pueden descansar aquí. Estaremos a salvo si nos turnamos para vigilar». «Nosotras velaremos», dijo Naila. «No, no es necesario», replicó él. «Soy el responsable del viaje». La mujer lo miró fijamente sin moverse. «Fuiste responsable del trato, pero el viaje es nuestro deber». Luke comprendió que no la convencería. Se acostó mirando las estrellas, oyendo el murmullo del agua y el crujido del fuego que moría. Antes de dormirse, alcanzó a escuchar a Sally susurrar algo en su lengua, una oración que terminaba con su nombre, Luke Meran. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños. Al amanecer se despertó con el sonido de risas suaves. Sajli estaba tratando de domar una cabra salvaje que había encontrado cerca del arroyo, y Naila observaba divertida mientras fingía no sonreír. Luke se levantó frotándose los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó. «Ella dice que la cabra quiere venir con nosotros», explicó Naila. «No necesitamos cabras», respondió él riendo. Por un instante la tensión del día anterior desapareció. Se sintió humano otra vez. Sin embargo, cuando reanudaron el camino, Luke notó algo extraño. Naila parecía guiar el trayecto con precisión, como si supiera a dónde iban sin que él se lo dijera. «¿Has estado antes en esta ruta?», preguntó. «No con los pies», dijo ella. «Pero sí con los sueños». Luke frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Naila no respondió. Solo señaló el horizonte, donde un grupo de buitres daba vueltas en el cielo. «Ahí nos espera algo», murmuró. «No es muerte, pero sí prueba». El vaquero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel viaje, que comenzó como un simple negocio por $12, se estaba convirtiendo en algo más profundo, más misterioso. Y mientras el sol subía sobre el desierto, Luke supo que las 2 hermanas no eran solo parte del trato, eran parte de su destino, y ese destino acababa de comenzar a moverse, igual que el caballo que lo llevaba hacia lo desconocido. El sol ya estaba alto cuando el trío alcanzó el borde del valle. El aire se volvió más seco, y los arbustos espinosos reemplazaron los altos pastos. Luke Merren detuvo a su caballo, observando el horizonte donde las montañas se recortaban como cuchillos contra el cielo. El silencio entre los tres se había vuelto espeso, como si las palabras se hubieran perdido en la arena. Naila caminaba siempre unos pasos detrás, vigilante, con la mirada fija en cada movimiento del desierto. Sally, en cambio, silbaba melodías suaves intentando aliviar la tensión. Finalmente Luke no pudo más. Detuvo al caballo y desmontó. «Está bien», dijo con voz firme. «Escuchen, muchachas. Esto no puede seguir así». Las hermanas se detuvieron. Naila se irguió con el orgullo de una guerrera. Sajli ladeó la cabeza curiosa. «Yo no las compré», continuó Luke. «No quiero que piensen eso. Ni ustedes ni su padre. No necesito sirvientas, ni esposas, ni guardianas. Solo vine por un caballo». Naila lo miró sin parpadear. «El caballo te fue dado», dijo. «Nosotras también.
No lo entiendes, replicó él irritado. En mi mundo eso no está bien. Ningún hombre tiene derecho a recibir mujeres como parte de un trato. Sally intervino con una sonrisa tímida. No somos regalo, somos deuda. ¿Deuda?, repitió Luke desconcertado. Naila sintió. Nuestro padre dijo que tu vida estaría marcada por peligro. Nosotras debemos acompañarte hasta que el peligro se cumpla. Entonces la deuda será pagada. Luke soltó una risa incrédula. ¿Peligro? ¿Eso dijo? Solo soy un ranchero, no un pistolero ni un soldado. Naila no respondió. Su silencio pesaba más que 1000 palabras. Luke suspiró frotándose el cuello. Miren, entiendo que en su pueblo las cosas sean diferentes, pero si se quedan conmigo habrá problemas. Los colonos no lo entenderán. Dirán cosas. Me buscarán peleas. Sally lo miró con dulzura. Entonces pelearemos contigo. Aquella respuesta lo desarmó. No, dijo al fin. Las dejaré en la próxima posta de diligencia. Allí podrán regresar con su gente. Les dejaré provisiones y dinero. Naila avanzó un paso. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una emoción contenida. ¿Y romperás el lazo? No hay ningún lazo, respondió Luke, alzando la voz sin querer. El eco de sus palabras se perdió entre las rocas. Un silencio largo siguió. Sahli bajó la mirada. Naila lo sostuvo sin miedo. No puedes rechazar lo que el espíritu unió, dijo ella. Luke sintió un nudo en la garganta. No sabía si era culpa o rabia, pero algo dentro de él se revolvía. Dio media vuelta y montó al caballo. Vamos, no hablemos más de esto. A media tarde el paisaje cambió. El desierto se abrió hacia un cañón estrecho. El calor era insoportable, y las sombras parecían moverse como si respiraran. Luke buscó un lugar con agua y encontró una pequeña poza entre las piedras. Mientras el caballo bebía, las hermanas se sentaron a la sombra. Sally recogía piedrecillas y las lanzaba al agua haciendo círculos. Naila observaba al vaquero con atención, como si tratara de entender sus pensamientos. Finalmente se acercó. Tu espíritu está dividido, dijo. Luke levantó una ceja. Mi espíritu está cansado, eso es todo. No, replicó ella suavemente. Está dividido entre la razón y el corazón. Entre lo que crees correcto y lo que sientes justo, él se cruzó de brazos. Soy hombre de leyes sencillas. Trabajo, pago y vivo tranquilo. No necesito complicaciones. Naila asintió. Pero el destino no pregunta si lo necesitas. Luke no supo qué responder. Se quedó mirando el agua, viendo su reflejo junto al de ella. Por un instante la imagen se distorsionó y creyó ver otra cosa. Fuego, humo y sangre. Parpadeó y todo desapareció. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró. Naila no se sorprendió. El peligro del que habló mi padre. Ya está en camino. Antes de que pudiera decir algo más, un disparo resonó a lo lejos. El caballo relinchó. Sally gritó y Luke se lanzó al suelo sacando su revólver. Otro disparo. El eco del cañón multiplicó el estruendo. Cuando el polvo se asentó, Luke vio una figura recortada entre las rocas. Un hombre con sombrero negro apuntando desde lo alto. «Maldita sea», murmuró Luke. «Al suelo». Las hermanas obedecieron sin dudar. Luke disparó 2 veces, ahuyentando al atacante, que desapareció tras la ladera. El silencio volvió, solo roto por el jadeo del caballo. Luke se quedó mirando a las hermanas, su pecho aún ardiendo de adrenalina. Ellas no parecían asustadas. Al contrario, Naila lo observaba con serenidad, como si hubiera esperado ese momento. «Ahora lo entiendes», dijo ella con calma. «El trato no fue error, fue advertencia». Luke guardó el revólver, el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez desde que las conoció, empezó a creer que quizá aquel pacto tenía más sentido del que él imaginaba. Y aunque aún no lo admitiera, algo dentro de él, algo profundo y antiguo, ya no quería que se marcharan. El amanecer pintaba el cielo de cobre y ceniza cuando Luke Merren ensilló el caballo. La noche anterior casi no había dormido. Cada crujido del desierto le recordaba el eco de los disparos, y cada mirada de Naila le traía preguntas que no quería responder. Las hermanas estaban listas antes de que él las llamara. Sahli trenzaba su cabello con una cinta roja, mientras Naila revisaba las huellas alrededor del campamento. Era evidente que conocían el terreno mejor que cualquier explorador. Luke montó en Shadow y miró hacia el este. «Seguiremos hacia Dry Creek», dijo. «Allí hay un puesto de vigilancia del ejército. Tal vez puedan escoltarlas de vuelta con su gente». Naila no respondió, solo levantó la mirada al horizonte. «El camino hacia Dry Creek está vigilado», dijo. «El viento trae olor a hierro». «¿Hierro?», repitió él. «Armas», aclaró Sahli. «Hombres que cazan, no animales, sino personas». Luke suspiró. «Entonces iremos por el cañón del norte. No será la primera vez que me escondo de gente peligrosa. El viaje fue duro». El calor caía sin compasión y las piedras brillaban como brasas. Luke se turnaba con las hermanas para guiar el caballo, aunque ellas se negaban a montarlo.
Caminar fortalece el espíritu, decía Naila. Él, cansado de discutir, simplemente aceptó. A medida que avanzaban, el desierto parecía transformarse. Donde antes solo había arena, empezaron a aparecer flores secas, cactus en flor y pájaros que volaban en círculos como si custodiaran el camino. Luke no lo entendía, pero sentía que el paisaje obedecía a un ritmo que solo las hermanas conocían. Una tarde, se detuvieron junto a una roca que proyectaba sombra. Sahli se agachó a recoger una piedra plana y la colocó en el suelo, junto a otras 3. «¿Qué haces?», preguntó Luke. «El mapa de los pasos», respondió ella. «Cada piedra un recuerdo. Si algún día te pierdes, el viento te recordará el camino». Luke sonrió. «¿Y si el viento se lo lleva? Entonces el espíritu te traerá otro mapa», dijo Naila con serenidad. El vaquero soltó una risa suave. Hacía mucho que nadie hablaba así cerca de él. Al caer la noche, armaron campamento en una zona de dunas. Luke encendió el fuego y las llamas bailaron con el viento. Sahli, curiosa, se sentó frente a él. «Cuéntanos de tu casa», pidió. «¿Es grande? ¿Tiene animales?» Luke la miró sorprendido. «Mi rancho no es mucho», respondió. «Un establo, 2 vacas y una vieja cerca que siempre se cae. Pero es mío. Lo levanté con mis manos». Sally sonrió fascinada. «Un hombre que hace su propio lugar en el mundo tiene alma fuerte». Naila, en cambio, permaneció callada. Miraba las estrellas como si buscara en ellas una señal. «¿Qué hay allá arriba?», preguntó Luke. «Los que nos miran», dijo Naila sin bajar la vista. «Nuestros antepasados. También los tuyos». «No creo tener a nadie allá arriba», murmuró Luke. «Todos tienen a alguien», replicó ella. «Solo que algunos olvidan mirar». Esa noche, Luke no pudo apartar los ojos del cielo. Las estrellas parecían más cercanas, casi vivas, y por primera vez se sintió menos solo. Al día siguiente, el viento cambió. Un olor a humo llegó desde el oeste. Luke se tensó, olfateando el aire como un animal. «Fuego, campamento humano», Naila asintió. «No es apache, es diferente», Sally frunció el ceño. «Los cazadores de recompensas». Luke la miró con sorpresa. «¿Cómo sabes eso?» «Lo soñé», respondió con total naturalidad. No tardaron en confirmarlo. A lo lejos, 3 jinetes cabalgaban hacia el norte, con rifles al hombro y un cartel enrollado en la silla. Luke sabía lo que significaba. «Buscan a alguien», dijo, encendiendo su instinto de supervivencia. Naila lo miró. «Buscan a ti». Él se giró bruscamente. «¿Qué? ¿Por qué lo dices?» Ella señaló su cinturón. En el costado, la insignia de un antiguo alguacil brillaba a medias bajo la luz. Luke la había llevado por años, aunque ya no servía en la ley. «La justicia deja marcas», dijo Naila. «Y hay hombres que viven de perseguirlas». Luke apretó la mandíbula. «Entonces cambiaremos de ruta otra vez». Sally lo detuvo tocándole el brazo. «No huyas siempre. A veces el destino te persigue para alcanzarte, no para matarte». Él la miró con una mezcla de desconcierto y ternura. Aquella chica hablaba como una anciana sabia, pero su sonrisa seguía siendo la de una niña. Cruzaron el desierto por sendas que Luke jamás habría encontrado solo. Naila parecía guiarse por señales invisibles. Una piedra, una sombra, el canto de un pájaro. Cuando finalmente llegaron a un arroyo escondido entre riscos, Luke se detuvo exhausto. «Este lugar», dijo, «no está en ningún mapa». «No todos los caminos están dibujados», respondió Naila. Ella se arrodilló junto al agua y tocó la superficie con la punta de los dedos. «Aquí descansaremos. Esta agua no pertenece a ningún hombre». Mientras bebían y se lavaban el rostro, Luke las observó. 2 mujeres tan distintas entre sí, una de fuego, otra de calma, pero unidas por algo más fuerte que la sangre. Y mientras el sol se ocultaba, comprendió algo que lo inquietó y lo atrajo por igual. Empezaba a necesitar su compañía, no solo por seguridad, sino porque en su presencia el mundo parecía tener sentido otra vez. El vaquero había creído que solo existían 2 mundos, el de los blancos y el de los apaches, pero ahora descubría que entre ambos había otro, el de los que aprenden a confiar, aún sin entenderse del todo, y en ese mundo, él ya estaba profundamente perdido. El mediodía los encontró descendiendo hacia el valle donde se extendía Silver Creek, un pequeño pueblo fronterizo con apenas 3 calles y demasiadas miradas. El polvo levantado por los cascos de Shadow anunciaba su llegada mucho antes de que cruzaran el puente de madera. Luke Merren había pasado por allí muchas veces antes. Era un pueblo rudo, acostumbrado a forasteros, pero desconfiado por instinto. Esta vez, sin embargo, algo en el aire cambió. Los hombres que estaban frente a la cantina dejaron de hablar. Las mujeres en los porches bajaron la vista. Hasta el herrero, un viejo amigo de Luke, se detuvo con el martillo en el aire. El motivo era claro: las 2 mujeres apaches que caminaban detrás del vaquero. Sally y Naila avanzaban con la cabeza erguida.
serenas, ignorando los murmullos que ya corrían como pólvora. Luke sintió el peso de cada mirada sobre ellos. No era solo curiosidad, era desprecio, miedo y algo más oscuro. Cuando se detuvo frente al abrevadero, un hombre grande, de barba rojiza y mirada burlona, escupió al suelo. «Vaya, vaya, si no es el viejo Merren», dijo con voz cargada de sorna. «¿Traes compañía o mercancía?» Luke lo miró sin inmutarse. «No es asunto tuyo, Ben». El hombre soltó una carcajada. «Dicen que en el sur los apaches están vendiendo mujeres. $12 por 2. Buen trato, vaquero». El murmullo del pueblo se hizo más fuerte. Sajli bajó la vista avergonzada, pero Naila se adelantó un paso, su mirada fría como el acero. «No somos de venta», dijo en inglés torpe pero firme. «Él no es nuestro amo». El tono de su voz hizo que el silencio se impusiera por un segundo. Pero Ben, que disfrutaba del veneno de sus palabras, solo rió más fuerte. «¿Entonces qué son? ¿Sus amantes? ¿Sus guardianas?» Luke apretó los puños. «Ben, te aconsejo que te calles antes de decir algo que lamentes». El hombre sonrió provocador. «O me vas a disparar como buen salvador de Indias». La tensión se quebró. En un movimiento rápido, Luke lo empujó contra la pared del establo, su mano derecha en el cuello del otro. «No te equivoques conmigo», dijo con voz baja. «Respétalas, o te haré tragar los dientes». Ben intentó replicar, pero la expresión del vaquero no dejaba espacio para dudas. Cuando Luke lo soltó, el grandulón se alejó maldiciendo, mientras el resto del pueblo observaba en silencio. Sally tocó el brazo de Luke con timidez. «No deberías pelear por nosotras». «No peleo por ustedes», respondió él con tono serio. «Peleo por lo que es justo». Naila lo observó de reojo. Había algo nuevo en su mirada, respeto, y una sombra de gratitud que no se atrevía a mostrar. Entraron a la tienda general para comprar víveres. El tendero, un hombre nervioso, los atendió con cortesía forzada, pero evitó mirar a las hermanas. Luke pidió harina, café y municiones, dejando unas monedas sobre el mostrador. «No aceptamos a indios aquí», murmuró el tendero. «Entonces no aceptes mi dinero tampoco», dijo Luke empujando las monedas hacia él. «Somos un grupo, no 3 sombras». El tendero tragó saliva y empacó en silencio. Cuando salieron, el aire afuera era más pesado. Desde la ventana de la cantina, varios hombres los observaban, y Luke sabía lo que esos ojos querían decir. Problemas. Sally caminaba pegada a él, como si buscara refugio en su sombra. Naila, en cambio, mantenía la cabeza alta, desafiando a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. «¿Siempre es así?», preguntó Sajli en voz baja. «Sí», respondió Luke. «Los hombres temen lo que no entienden. Y odian lo que temen», ella suspiró. «En nuestra tierra también tememos a los hombres blancos. Pero mi padre decía que el miedo es un círculo. Siempre vuelve al que lo lanza». Luke asintió. «Tu padre es más sabio que la mayoría de nosotros». Esa noche se refugiaron en una vieja cabaña abandonada a las afueras del pueblo. Luke encendió un fuego pequeño, mientras las hermanas preparaban té con hojas secas. A través de la ventana podían ver las luces del pueblo parpadeando en la distancia como ojos vigilantes. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo Luke. «Mañana saldremos al amanecer». Naila lo miró fijamente. «No puedes huir siempre». «No estoy huyendo. Estoy evitando problemas». «El problema no está en el camino», respondió ella. «Está en los corazones de los hombres». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Luke no tenía respuesta. Sajli, acurrucada junto al fuego, comenzó a cantar en su idioma. Era un canto suave, lleno de nostalgia. Luke la escuchó sin entender, pero cada nota parecía limpiar la suciedad del día. Cuando el fuego se apagó, Naila se levantó y miró al vaquero. «Hoy fuiste su enemigo por defendernos. Mañana serás nuestro enemigo si sigues con ellos. Decide pronto de qué lado estás, Luke Merren». Luego se dio vuelta y salió a la noche, dejando al vaquero con el eco de una verdad que pesaba más que el plomo. No había camino que lo salvara del conflicto que acababa de comenzar. El viento del desierto se alzaba como un lamento antiguo, silbando entre las grietas de la cabaña. Afuera, la luna llena bañaba la pradera en un resplandor pálido. Luke no lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros del pueblo, la burla de Ben, la mirada desafiante de Naila y el silencio dolido de Sally. Se levantó, echó más leña al fuego y el resplandor volvió a llenar el cuarto con un tono anaranjado. Entonces la vio, Naila sentada afuera junto al río seco observando el horizonte. Su silueta se recortaba contra la luna como una sombra que no pertenecía a este mundo. Luke se acercó en silencio. «Deberías descansar», dijo suavemente. Ella no se volvió. «Los espíritus no duermen cuando algo está desequilibrado», él frunció el ceño. «¿Espíritus?» «Sí». Naila hundió una mano en el polvo. «Mi padre los escuchó anoche. Dicen que el trato fue torcido, que el caballo que te vendió no era solo un caballo.
Luke se agachó junto a ella. ¿Qué estás diciendo? Ese caballo Shadow pertenece al linaje de los animales sagrados de nuestra tribu. Su espíritu no debe ser vendido. Por eso, para equilibrar el intercambio, mi padre ofreció también a sus hijas. Luke quedó mudo. ¿Cómo equilibrar? ¿Por qué tú y Sally? Naila lo miró por fin. Sus ojos brillaban con el reflejo del fuego, pero también con una tristeza profunda. Porque cada don debe tener su guardián. Mi padre creyó que tú podrías proteger el espíritu del caballo. Y a nosotras. Luke apartó la mirada, incrédulo. Yo no soy ningún guardián. Solo soy un vaquero que quería un buen caballo. Naila sonrió con amargura. Eso crees tú. Pero los ancianos dicen que los espíritus eligen a los hombres, no al revés. Por un instante, el silencio los envolvió. Solo se oía el murmullo del fuego y el viento acariciando las colinas. Luke respiró hondo. Tu padre cometió un error. No soy digno de nada de eso. Mi padre no se equivoca, replicó ella. Si lo hubiera hecho, el caballo te habría rechazado. Pero te siguió. Eso significa que hay algo en ti que ni tú mismo conoces. Luke la miró confundido, casi irritado. No creo en esas cosas. Tampoco creías en proteger indias en medio de un pueblo hostil. Y lo hiciste. La frase lo golpeó como una verdad imposible de negar. Desde la cabaña, Sally los observaba por la rendija de la puerta. Había lágrimas en sus ojos, pero no de celos, sino de miedo. Sabía lo que su hermana estaba haciendo, revelar el propósito del pacto. Y ese conocimiento podía traer desgracia. Se acercó despacio, envuelta en una manta. Naila, no debiste contarle eso, susurró con voz temblorosa. Él tiene derecho a saber, respondió Naila sin mirarla. Los espíritus se enfurecerán, insistió Sally. No debía saberlo hasta la luna nueva. Luke las miró a ambas confundido. ¿Qué pasa en la luna nueva? Las dos se miraron. Naila fue quien respondió. Ese día se decide si el vínculo se mantiene o se rompe. ¿Vínculo? Repitió Luke. Sally bajó la cabeza. Entre tú, nosotras y Shadow. Si el lazo se rompe, uno de los tres debe morir para que el equilibrio vuelva. El silencio que siguió fue mortal. El fuego chispeó, lanzando brasas al aire. Luke se puso de pie, sin saber si reír o maldecir. ¿Me están diciendo que estoy maldito por un caballo? Naila también se levantó, seria. No maldito, unido, es diferente. Mientras lo aceptes, te protegerá. Pero si lo niegas, te destruirá. Luke apretó la mandíbula. Mira, no sé qué clase de creencias son esas, pero yo no pedí esto. Mañana las llevaré de vuelta a su tribu. No podrás, dijo Sally con un hilo de voz. El desierto no te dejará ir. Horas después, el vaquero se revolvía en su manta, el sueño imposible. Afuera, el viento había cambiado. Shadow relinchó inquieto, golpeando el suelo con los cascos. Luke salió corriendo y lo vio. Una figura de humo se alzaba entre la niebla, con forma de guerrero apache, mirando directamente hacia él. El caballo se agitó. Las hermanas salieron también rezando en su lengua. La figura se desvaneció entre la arena, pero el aire quedó denso, pesado, como si algo antiguo acabara de despertar. Sally lo miró con lágrimas. Ya comenzó Luke. El espíritu sabe que dudas. Naila firme se acercó al vaquero. Si quieres sobrevivir, tendrás que aceptar lo que eres. Luke la miró, todavía temblando. ¿Y qué soy? Ella lo miró sin parpadear. ¿El elegido del espíritu o su próxima víctima? Y mientras el fuego ardía más alto, Luke comprendió que aquella noche no solo había comprado un caballo, había comprado su destino. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa, el tipo de bruma que hacía que los sonidos del desierto parecieran venir de otro mundo. Luke se despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. Había soñado con un fuego inmenso, un caballo envuelto en sombras y una voz que lo llamaba por su nombre. Una voz que no era humana. Shadow resoplaba afuera, inquieto, con los músculos tensos y los ojos brillando como carbones encendidos. Sally estaba de rodillas frente a él, murmurando oraciones antiguas. Naila, de pie junto al río seco, observaba el horizonte, inmóvil. Luke salió, aún con el rifle en la mano. ¿Qué demonios pasa ahora? Sally levantó la vista, asustada. El espíritu está impaciente. La duda lo enfurece. ¿Mi duda? Gruñó Luke. No puede ser que todo esto tenga que ver con mis pensamientos. Naila giró lentamente hacia él. Todo tiene que ver contigo, vaquero. El vínculo es real. Shadow ya no es solo un caballo, es el guardián de tu alma. Luke negó con la cabeza. No me digas eso. No soy un hechicero, ni un elegido, ni nada por el estilo. No tienes que creer, dijo Naila. Solo tienes que escuchar. El viento se levantó de pronto, trayendo un sonido profundo como un bramido lejano. Las ramas secas crujieron y el suelo vibró ligeramente bajo sus pies. Shadow relinchó y tiró de la cuerda mirando hacia el norte. Luke alzó la vista. Una tormenta de arena se acercaba, densa, imposible.
Pero no era una tormenta común. En medio del torbellino se vislumbraba una figura montada, una sombra de guerrero con lanza y penacho cabalgando sobre un caballo hecho de humo y fuego. Sally cayó de rodillas. «Es el guardián del camino», susurró. «Viene a probarlo». Naila miró a Luke con urgencia. «Tienes que montar, ahora». «¿Qué? ¿Montar en medio de esa locura? Si no lo haces, el espíritu te tomará por cobarde y te destruirá». «Monta, Luke». El vaquero dudó solo un segundo. Luego corrió hacia Shadow, que relinchó con furia. Cuando puso un pie en el estribo, una chispa azul recorrió el cuero del arnés. El caballo se irguió, y por un instante, Luke vio ojos humanos en la mirada del animal. Sabiduría, dolor y desafío. Subió de un salto aferrándose a la montura. «Está bien, viejo», murmuró. «Si esto es una prueba, veamos de qué se trata». La tormenta los envolvió en cuestión de segundos. El viento golpeaba como cuchillas, la arena le cortaba la piel. Apenas podía ver a unos metros de distancia, pero sentía la presencia del guerrero, esa sombra ancestral que lo perseguía en círculos. La voz de Naila le llegó como un eco entre los rugidos del viento. «Si caes, caeremos contigo. Recuerda quién eres». Luke espoleó a Shadow. El caballo se lanzó hacia adelante, veloz como una flecha. En medio del torbellino, la figura del guardián se volvió contra ellos, levantando su lanza de fuego. Luke levantó el rifle por instinto, pero una ráfaga invisible lo arrancó de sus manos. Entonces oyó la voz. No era un sonido, sino una vibración que le atravesó el pecho. «¿Crees que puedes domar lo que no comprendes?». Luke gritó, aunque no supo si por rabia o miedo. «No quiero domar nada, solo quiero vivir en paz». El que posee el espíritu no tiene paz, tiene deber. El aire se iluminó. De pronto Luke se vio cabalgando no sobre tierra, sino sobre una llanura de fuego. A su alrededor, miles de caballos galopaban hechos de luz y humo, sus cascos resonando como truenos. En el centro de todo, el guardián lo miraba. 3 corazones, un destino. 2 hijas, un guardián. Si tu alma se rompe, ellas caerán contigo. Luke apretó los dientes. «No dejaré que ellas mueran». El guardián alzó su lanza. «Entonces demuestra tu verdad». El fuego se elevó, cegador. Shadow relinchó levantándose sobre las patas traseras y Luke sintió como su cuerpo se fundía con el del animal, como si compartieran la misma respiración. Y entonces, todo se detuvo, el silencio volvió, la tormenta se disipó. Luke estaba de rodillas en la arena, el caballo jadeando a su lado. A su alrededor, el desierto estaba intacto, como si nada hubiera pasado. Solo el olor a ozono y humo flotaba en el aire. Sally corrió hacia él llorando. «Lo lograste. El espíritu te aceptó». Naila, en cambio, permaneció inmóvil. Lo observó con una mezcla de respeto y temor. «No, Sally. No lo aceptó». Lo marcó. Luke levantó la mirada. En su brazo derecho, una marca nueva ardía como brasa, la silueta de un caballo envuelto en fuego. Y mientras el sol ascendía sobre el horizonte, el vaquero comprendió que la prueba apenas había comenzado, y que su destino ahora estaba escrito en la carne. El sol caía a plomo cuando Luke Merren despertó. El aire olía a humo y tierra caliente. Su brazo ardía bajo la camisa justo donde la marca del caballo de fuego brillaba débilmente. Intentó frotarla, pero el contacto solo trajo más dolor. La piel estaba ennegrecida, como si el hierro candente aún siguiera dentro. Naila y Sally estaban cerca. Habían encendido una pequeña fogata bajo la sombra de un enebro, preparando una mezcla de hierbas. Luke las observó sin decir nada. Había pasado por batallas, heridas y tormentas, pero nunca había sentido algo así. Una presencia viva en su interior, como si su corazón galopara junto al de Shadow. «No te muevas», dijo Naila, acercándose con una vasija de barro. «Tenemos que sellar la marca antes de que el espíritu la reclame del todo». Luke frunció el ceño. «¿Reclamarla? La marca no solo muestra que fuiste elegido», explicó Sally. «También es un llamado. Si no la sellamos, el espíritu vendrá a tomar lo que considera suyo. Tu vida». Ella empapó un paño con la mezcla humeante y lo presionó sobre la piel de Luke. El ardor fue inmediato, insoportable. Luke apretó los dientes para no gritar. «Maldita sea», murmuró entre jadeos. «¿Eso se supone que ayuda?» Naila sostuvo su hombro con firmeza. «Sí, el dolor es parte del pacto. Solo quien acepta el fuego puede controlarlo». El vaquero se obligó a soportar el ardor. Poco a poco el brillo se desvaneció hasta quedar como una cicatriz oscura en forma de caballo. «¿Y ahora?», preguntó con voz ronca. Sally lo miró con compasión. «Ahora estás ligado a nosotras. Lo que te ocurra nos afectará. Si mueres, el espíritu quedará libre y nos destruirá a las 2. Luke apartó la mirada incómodo. «No pedí esto. No quise ponerlas en peligro». «Y sin embargo lo hiciste», respondió Naila con dureza.
Por eso ahora debemos caminar juntos hasta que el ciclo se cierre. Esa tarde decidieron regresar al pueblo. Necesitaban agua, medicinas y comida. Luke insistió en que lo haría solo, pero Naila no lo permitió. Donde tú vayas, vamos nosotras, dijo. Es la regla del vínculo. El trayecto fue tenso. Shadow caminaba tranquilo, pero cada vez que Luke intentaba alejarse unos metros, el caballo se detenía y resoplaba, como si lo advirtiera. Cuando llegaron a Silver Creek, el ambiente era distinto, más vigilante. Los hombres hablaban en voz baja. Las mujeres cerraban las cortinas al verlos pasar. Luke sintió el mismo peso de antes, pero ahora había algo nuevo. Miedo verdadero. Al frente de la cantina, el sheriff los esperaba. Era un hombre de rostro duro y barba blanca, con la insignia oxidada sobre el pecho. Merren, dijo, tenemos que hablar. Luke desmontó lentamente. ¿Qué pasa ahora? El sheriff miró a las hermanas con desconfianza. Anoche el herrero desapareció. Encontramos su taller quemado y unas huellas de caballo que brillaban en la arena, como si fueran de fuego. Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que yo tuve algo que ver con eso? No lo digo yo, lo dice el pueblo. Dicen que trajiste una maldición, que esas mujeres trajeron espíritus del desierto contigo. El murmullo de la gente creció a su alrededor. Miradas hostiles, dedos señalando. Naila avanzó un paso, su rostro desafiante. El fuego no fue nuestro, fue del espíritu que ustedes provocaron con su odio. El sheriff alzó la mano impaciente. Ya basta. Merren, te doy una noche para irte del pueblo. Si mañana sigues aquí, no podré detenerlos cuando vengan por ti. Luke miró a su alrededor, sintiendo la traición en el aire. Había trabajado con esos hombres, bebido con ellos, incluso los había ayudado en tiempos duros. Pero ahora lo veían como a un extraño, o algo peor. Tomó las riendas de Shadow y se dio media vuelta sin decir palabra. Esa noche acamparon junto al río. El silencio pesaba como plomo. Sally intentó sonreír, pero sus ojos estaban enrojecidos. Podemos seguir al norte. Hay un santuario donde los espíritus no entran, susurró. Naila negó con la cabeza. No sirve huir. El espíritu del caballo no busca un refugio. Busca una promesa. Luke, sentado frente al fuego, alzó la vista. ¿Qué promesa? Naila lo miró fijamente, sus ojos reflejando las llamas. Debe haber un pacto de sangre, uno que una nuestras vidas para que el espíritu no nos destruya. Sally palideció. Naila, ¿estás segura? Eso es prohibido. Es la única forma, dijo ella con voz firme. Si Luke jura protegernos hasta el fin del ciclo, y nosotros sellamos el pacto con sangre, el fuego quedará en calma. Luke se puso de pie. ¿Y si no lo hago? Naila lo observó con una mezcla de desafío y tristeza. Entonces el espíritu reclamará a quien más ame, y no tendrá piedad. El fuego crepitó, lanzando chispas al aire. En ese instante, Luke sintió el peso de una elección que no podría evitar. El destino que había comprado por $12 estaba a punto de exigir su precio. La noche era silenciosa, demasiado. El fuego apenas se sostenía con un par de brasas, y el viento soplaba desde el norte con olor a tormenta. Luke, Naila y Sally permanecían alrededor del fuego sin hablar, como si cada palabra pudiera despertar algo que preferían mantener dormido. Shadow, el caballo, se movía inquieto, golpeando el suelo con los cascos. En su mirada ardía un brillo sobrenatural, como si el espíritu que lo habitaba esperara una decisión. Naila rompió el silencio. El ciclo debe completarse esta noche. Si no lo haces antes del amanecer, el fuego del vínculo se volverá contra todos nosotros. Sally bajó la cabeza. Naila, ¿estás segura de que no hay otro camino? La hermana mayor asintió. El espíritu exige una promesa de sangre. No podemos huir, no podemos escondernos. Solo el juramento lo ata al hombre que lo porta. Luke miró su brazo marcado. La cicatriz seguía ardiendo, como si supiera que el momento se acercaba. ¿Y qué tengo que hacer exactamente?, preguntó con voz baja. Naila tomó un cuchillo ritual, su hoja decorada con plumas y símbolos apache. Debes jurar protegernos a nosotras y a Shadow, no por obligación, sino por voluntad. Si tu palabra es verdadera, la sangre cerrará el pacto. Si es mentira, el fuego te consumirá. Luke observó la hoja brillar a la luz del fuego. Pensó en el pueblo, en los hombres que se habían vuelto contra él, en el sheriff que le había dado hasta el amanecer para desaparecer. Pensó también en las dos mujeres frente a él, distintas y sin embargo unidas por la misma fe, por el mismo peligro que él había provocado. Suspiró resignado. Está bien, hagámoslo. Naila asintió y se arrodilló frente a él. Sally preparó un cuenco con tierra y ceniza, mezcla sagrada para los juramentos. Luke extendió su mano derecha. Naila hizo un corte leve en la palma y luego en la suya. La sangre de ambos cayó en el cuenco,
chispeando al tocar la ceniza caliente. «Por la vida que corre en mi cuerpo y la fuerza que habita en mi espíritu», dijo Naila, recitando las palabras antiguas. «Juro que nuestras almas serán una, hasta que el fuego se apague o la tierra nos reclame». Luke repitió las palabras, aunque no las entendía del todo. Cuando lo hizo, el aire cambió. Un murmullo invisible recorrió el campamento. El fuego se alzó con un rugido, y Shadow relinchó con fuerza, levantando arena y luz. De pronto el suelo tembló. Un anillo de fuego rodeó a los tres, ardiendo sin quemar. La marca en el brazo de Luke volvió a brillar, pero esta vez no dolía. Sentía algo distinto, una conexión profunda, como si su alma respirara junto a las de ellas. Sally lo miró con lágrimas en los ojos. «Está hecho. Ahora somos uno solo». Naila, exhausta, apretó su mano. «El espíritu está en calma, por ahora», pero la paz duró poco. En la distancia se escuchó un sonido metálico. Campanas, gritos, disparos. Luke se levantó de golpe. Desde la colina se veía el resplandor de antorchas. Silver Creek se movía como una serpiente enfurecida, avanzando hacia ellos. «Vienen», dijo Sally con miedo. Luke tomó su rifle. «Maldita sea. Les dije que no quería problemas». Naila se puso de pie, su expresión fría como el acero. «El problema no eres tú, es lo que representas. Temen lo que no entienden». El vaquero cargó el arma. «Entonces tendrán su explicación». Minutos después, el grupo del pueblo irrumpió en el campamento. Eran más de 20 hombres liderados por el sheriff y Ben, el de la barba rojiza. «Ahí está», gritó Ben. «El maldito brujo y sus indias». Luke levantó las manos lentamente. «No quiero pelea». El sheriff alzó su escopeta. «Lo siento, Luke, pero el herrero está muerto. Y su cuerpo tenía esas mismas marcas que tú llevas en el brazo. No puedo permitir que esto siga». Luke abrió la boca para responder, pero una ráfaga de viento barrió el campamento, apagando las antorchas. Un rugido sacudió la tierra. Shadow relinchó y se alzó sobre sus patas, envuelto en un resplandor azul. Los hombres retrocedieron aterrados. «¡Dios santo!», gritó uno. «Eso no es un caballo». El fuego del espíritu se encendió alrededor, formando una muralla ardiente. Naila y Sally comenzaron a cantar en su lengua, invocando al guardián. El sheriff cayó de rodillas y Ben apuntó con su arma, pero la bala nunca salió. Su rifle se derritió en sus manos como si fuera cera. Luke gritó entre el caos: «¡Basta! No más sangre». El fuego se calmó de golpe, obedeciendo su voz. Por un instante, el desierto quedó en silencio, iluminado solo por la luna y las brasas del suelo. Naila lo miró, respirando con dificultad. «El espíritu te escucha, te ha aceptado del todo». Pero Luke no podía alegrarse. Sabía lo que había visto en los ojos del sheriff y los hombres del pueblo. No perdón, sino miedo, y el miedo siempre volvía armado. Mientras el pueblo se retiraba entre murmullos, Sally susurró: «Mañana volverán, con más hombres». Con dinamita, Luke miró el horizonte donde el fuego aún flotaba sobre la arena. «Entonces mañana será la última noche de paz que tengamos». Naila se acercó a él. «El espíritu te eligió para luchar, no para huir». Él la miró a los ojos. «Sí, pero si debo pelear, será para protegerlas». La brisa del desierto sopló entre ellos, y en el fondo de la oscuridad el resplandor de la marca seguía viva, latiendo como un corazón. El amanecer trajo un silencio extraño al rancho. Después del encuentro con el jefe Aquina, Luke sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. No era solo la herida que cicatrizaba en su costado, ni la tierra quemada tras el ataque. Era algo más profundo, una calma nueva, como si por fin comprendiera el lenguaje del viento y del destino. Naila y Sally, vestidas con sus mantos de piel ligera, estaban listas para partir. No hubo lágrimas, solo miradas largas y silenciosas. Luke se acercó a Naila, quien mantenía su rostro sereno pero con una tristeza contenida. «Tu padre tenía razón», dijo él con voz baja. «No todo lo que se compra se posee. Algunas cosas solo se cruzan en tu camino para enseñarte quién eres». Naila asintió, sus ojos reflejando la luz del amanecer. «Los espíritus del desierto no hacen tratos con el oro, vaquero. Hacen pactos con el alma». A un lado Sally se acercó con timidez. En su mano tenía un pequeño colgante de piedra azul tallado con símbolos apache. Lo colocó en la palma de Luke. «Para que no olvides que hubo una vez 2 hijas del desierto que cabalgaron contigo», susurró. Luke no supo qué responder. Solo inclinó la cabeza y apretó el colgante con fuerza, sintiendo el peso invisible de lo que no podía decir, que una parte de su corazón se iba con ellas. El jefe Aquina, montado en su caballo, miró al vaquero desde la distancia. Levantó la mano en señal de respeto. Luke respondió con el mismo gesto. En ese momento comprendió que ya no eran extraños, sino hombres unidos por un mismo código.
el honor, la libertad y la palabra dada. Cuando los 3 apaches se alejaron, el polvo del camino se mezcló con la brisa del amanecer. Luke observó hasta que se perdieron en el horizonte. Luego subió a su caballo, aquel por el que había pagado $12, y miró hacia el oeste. El sol empezaba a elevarse sobre las colinas rojas. El vaquero sonrió, sintiendo que en algún lugar más allá del desierto, las hermanas también miraban ese mismo cielo. Por $12, pensó. Compré un caballo, pero el destino me regaló 2 almas que me enseñaron a cabalgar con el corazón. Y con ese pensamiento, Luke Merren espolió su caballo y se perdió entre las arenas doradas, mientras el eco de los tambores apaches resonaba en la distancia, un recordatorio eterno de que algunos tratos no se escriben con tinta, sino con vida.